La noche transcurría con normalidad, hasta que una revelación inesperada sacudió por completo a quienes rodeaban a Gökberk Yildirim y Semre Arda. Nadie estaba preparado para lo que iba a ocurrir, ni siquiera los más cercanos a ambos. El ambiente cambió en cuestión de segundos cuando las palabras salieron a la luz. La sorpresa fue tan evidente que el silencio se apoderó del lugar por unos instantes. Los presentes comprendieron que estaban siendo testigos de un momento decisivo. Desde ese instante, nada volvió a ser igual. Gökberk Yildirim, siempre conocido por su perfil reservado, decidió romper con esa actitud que lo caracterizaba. Sus palabras fueron firmes, claras y cargadas de una emoción difícil de ocultar. No habló con rodeos ni dejó espacio para la duda. Cada frase parecía haber sido pensada durante mucho tiempo. La tensión en el ambiente se podía sentir en cada respiración. Semre Arda escuchaba sin interrumpir, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Semre Arda, por su parte, mostró una mezcla de sorpresa, confusión y una profunda emoción silenciosa. Sus ojos reflejaban que aquella revelación no era algo menor. El impacto fue inmediato y visible para todo. Aunque intentó mantener la calma, su respiración delataba la intensidad del momento. Que el demasiado de la atracción expresión a no pareció en el momento. Nadie esperaba una reacción tan contenida, pero tan poderosa a la vez. El tiempo pareció detenerse alrededor de ellos. Quienes presenciaron la escena aseguran que jamás habían visto a Gökberk Yildirim tan vulnerable. Su voz, aunque firme, temblaba levemente por momentos. No se trataba de una simple confesión, sino de un sentimiento guardado durante mucho tiempo. Cada palabra que pronunciaba parecía liberar una carga emocional acumulada. La tensión no provenía del conflicto, sino de la verdad, y esa verdad ahora estaba expuesta sin filtros. El entorno cercano de Semre Arda quedó completamente impactado. Algunos desviaban la mirada por respeto, otros observaban sin poder creer lo que escuchaban. Nadie esperaba que una revelación de ese calibre saliera a la luz en ese momento. El silencio se volvió pesado, casi imposible de sostener. Era evidente que esas palabras cambiarían muchas cosas. La atmósfera estaba cargada de una energía imposible de describir con simpleza. Con el paso de los minutos, la reacción de Semre Arda comenzó a transformarse. De la sorpresa inicial, pasó a una profunda reflexión interna. Sus gestos se suavizaron, pero su mirada seguía firme en Gökberk Yildirim. No había enojo visible, sino un torbellino de emociones difíciles de ocultar. Las palabras resonaban una y otra vez en su mente. Lo que acababa de escuchar removía recuerdos, decisiones y silencios del pasado. La revelación no fue una declaración simple ni un mensaje superficial. Se trataba de una verdad que había sido postergada durante demasiado tiempo. Gökberk Yildirim había elegido el momento en el que ya no podía seguir guardándola. Su expresión lo decía todo. No había marcha atrás una vez dichas esas palabras. La sinceridad absoluta se había impuesto sobre el miedo, y eso cambió por completo el curso de la noche. Semre Arda permaneció en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Ese silencio hablaba más que cualquier respuesta inmediata. Su respiración se volvió más lenta, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Nadie se atrevía a interrumpir ese instante. ¡Pum! El espacio entre ambos estaba cargado de tensión emocional. Todos entendían que lo que vendría después sería igualmente determinante. Cuando finalmente Semre Arda reaccionó,
Lo hizo con una calma que sorprendió a muchos. No hubo gritos ni reproches, solo palabras medidas y una voz firme. Se notaba que la revelación había tocado fibras profundas. Su respuesta no fue impulsiva, sino consciente. Cada frase parecía buscar el equilibrio entre emoción y razón. El diálogo que se inició a partir de ese momento fue tan intenso como respetuoso. Los testigos aseguran que aquello no fue una discusión, sino un momento de verdad absoluta entre dos personas. No hubo terceros involucrados en la conversación. El mundo exterior quedó completamente al margen. La atención estaba centrada únicamente en lo que ocurría entre ellos. La sinceridad se había convertido en el eje del encuentro, y esa sinceridad tenía un peso enorme. A partir de esa noche, el comportamiento de ambos comenzó a mostrar cambios visibles. Gökberg Yildirim se mostró más sereno, pero también más introspectivo. Semre Arda, en tanto, reflejaba una nueva profundidad en su mirada. Nada fue anunciado públicamente, pero el entorno cercano percibía que algo había cambiado. El antes y el después de esa revelación era evidente. El impacto no se limitó a una sola noche. Los días posteriores estuvieron marcados por silencios estratégicos y gestos sutiles. No hubo declaraciones, pero sí señales claras de un proceso interno en ambos. Se les veía más prudentes, más atentos a cada movimiento. Las miradas se cargaban de significado incluso en los encuentros más breves. El público comenzó a notar que algo distinto estaba sucediendo. La revelación seguía resonando en cada detalle. Los rumores no tardaron en aparecer, alimentados por cambios en su conducta. Sin confirmaciones oficiales, las especulaciones crecieron de manera inevitable. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia se convirtió en tema de análisis. El interés no hacía más que aumentar con el paso de los días. La historia había tomado vida propia, y todos querían conocer su desenlace. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche pertenece únicamente a Gökberg Yildirim y Semre Arda. Aunque el público intenta reconstruir los hechos, hay verdades que solo ellos conocen. Lo que sí es evidente es que esa revelación marcó un punto de inflexión. Nada puede continuar exactamente igual después de una confesión tan profunda. El pasado, el presente y el futuro quedaron unidos por esas palabras. Semre Arda comenzó a mostrarse más reflexiva en sus apariciones posteriores. Sus gestos eran suaves, pero su mirada parecía cargada de decisiones importantes. No hablaba, pero su silencio decía mucho. El entorno percibía que estaba atravesando un momento clave. No había tristeza, pero sí una profunda introspección. La revelación había abierto una nueva etapa en su vida. Gökberg Yildirim, por su parte, continuó con su rutina profesional, pero con una actitud distinta. Se le notaba más liviano y a la vez más consciente. Quienes lo rodean aseguran que había soltado un peso que llevaba hace tiempo. Su serenidad no era casual, era la consecuencia directa de haber dicho finalmente su verdad. Y esa verdad había cambiado su rumbo emocional. Hoy, esa revelación sigue siendo el tema central en cada conversación cercana, no por el escándalo, sino por la intensidad humana que encierra dos personas enfrentando sus emociones sin máscaras. Los caminos que se cruzan en un punto de sinceridad total. El impacto no fue ruidoso, pero sí profundo, y por eso esta historia sigue generando tanto interés y emoción.